2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. El éxodo venezolano continúa aumentando y podría llegar a niveles insostenibles para países de la región. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, alertó que la migración podría dispararse hacia finales de año y esta crisis comprometería seriamente las finanzas del Estado colombiano. Esto obligaría, de ser así, y hablo específicamente de los requerimientos presupuestales colombianos, a reajustar asignaciones en los presupuestos de los próximos años del orden de 10.5% del presupuesto nacional. El debate. Bajo esta premisa, vamos a debatir qué tendrá o qué tendría que hacer el gobierno colombiano. Cerrar su frontera, bloquear el paso a migrantes venezolanos, pero en términos humanitarios, por el otro lado, para ayudar a los venezolanos debe afectarse el gasto público destinado a los colombianos. Llegará el momento en el que el presidente Iván Duque tendrá que elegir entre ayudar a los venezolanos o responderle a sus propios ciudadanos. Y si Duque le cierra el paso a los migrantes, se convertirá en el Nicolás Maduro que deportó a cientos de colombianos en el 2015, el gobierno colombiano entre la espada y la pared. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. La Organización Internacional para las Migraciones reveló que cerca de 2.6 millones de venezolanos han salido del vecino país en los últimos 4 años. Y esto equivale a la población de una ciudad como Cali o como Medellín. En los próximos días, el gobierno colombiano presentará un documento CONPES en el que, según estimaciones, la situación podría agravarse tanto que la administración de Iván Duque tendría que reajustar alrededor del 10% de su presupuesto para la atención de migrantes en los próximos 10 años. En un escenario académico, gobierno y diversas instituciones analizaron el impacto de la migración venezolana en la región. Según el canciller de Colombia, el impacto fiscal para el país es preocupante. Lo que se calcula es que si el ritmo de migración continúa siendo el que se presentó entre abril y agosto, habría hacia finales del año cerca de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado su país. Parte de ellos, naturalmente, se quedaría en Colombia. El gobierno hizo un cálculo de las medidas fiscales de la atención de la crisis migratoria que va desde los 12 hasta los 26 billones de pesos. Esto obligaría, de ser así, y hablo específicamente de los requerimientos presupuestales colombianos, a reajustar asignaciones en los presupuestos de los próximos años del orden de 10.5% del presupuesto nacional. Para el canciller, si la crisis migratoria desde Venezuela no se detiene, Colombia podría recibir en los próximos años a cerca de 2.200.000 migrantes provenientes de Venezuela. Según el gobierno, cerca de 935.000 venezolanos están hoy en el país. Ese documento sobre el que trabaja el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pues alerta sobre unas preocupantes cifras a futuro derivadas del éxodo masivo de venezolanos. Vamos a revisar esos números. En cuanto a la cantidad de migrantes provenientes del vecino país, según el escenario base, Colombia recibiría en el año 2021 2.166.000 venezolanos. Según la previsión optimista, serían 1.850.000 venezolanos. Y en la peor proyección que hace el gobierno colombiano, la cifra sobrepasaría los 4 millones de migrantes. Sería, según datos también del Banco Mundial, el tercer país del mundo en recibir más migrantes a nivel mundial. Vamos a hablar también en términos presupuestales. En el escenario base serían necesarios recursos por 12.4 billones de pesos colombianos, más o menos unos 4.100 millones de dólares, para las áreas de educación, salud, atención familiar, vivienda, agua, entre otras. En el mejor de los casos, la bolsa podría reducirse a 3.400 millones de dólares. Y si la situación no mejora, el requerimiento sería de 8.800 millones de dólares. Respecto a su ayuda extranjera, Estados Unidos ha destinado al menos 95 millones de dólares de ayuda humanitaria a los desplazados venezolanos en América Latina desde el comienzo del año fiscal 2017, es decir, desde el 1 de octubre del 2016. De esos 95 millones de dólares, 23,5 han sido destinados a Colombia, el país que recibe mayor número de venezolanos. La pregunta de hoy para nuestra audiencia.
Colombia debe destinar más recursos propios para atender la migración venezolana. El hashtag de hoy es #SumMigración. Los invitamos a nuestros televidentes a que participen de este debate. Debatimos el tema hoy. Está con nosotros José Jaime Uzcategui, él es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Representante, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Un saludo especial a todos los televidentes. Jairo Libreros nos acompaña, analista permanente de NTN24. Jairo. Andrea, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludo a mis compañeros de mesa. Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, ex ministro de Defensa de Colombia. Señor Ospina, bienvenido. Gracias, feliz tarde. Gracias a ustedes. Representante, empecemos por si Colombia está preparada o está en condiciones, más bien podría ser la palabra, de aguantar esto que podría venirse, o incluso lo que ya está aquí. Sí, el país está en una encrucijada terrible. Ya sabemos la situación fiscal con la que se encontró este nuevo gobierno. Hay un déficit cercano a los 25 billones de pesos y ahí es donde nos preguntamos de dónde pueden salir estos recursos para atender una crisis humanitaria que nosotros hemos asumido con mucha generosidad y con toda la responsabilidad del caso, pero que es completamente insostenible, no porque el gobierno no quiera invertir en una atención para el pueblo venezolano que llega a Colombia, sino porque va a llegar el momento que no lo va a poder hacer por esas razones fiscales que ya hoy nos tienen hablando de una ampliación del IVA y de una cantidad de impuestos para cubrir el presupuesto general de la nación del año entrante. Imagínense ustedes si generamos esta carga adicional que definitivamente con el paso del tiempo, de los meses y de los años va a ser completamente insostenible. Jairo, ¿está el país preparado o más bien en la actualidad está listo para esto? Andrea, ¿O ha estado listo? Andrea, yo creo que no estamos listos, pero si uno mira lo que ocurre en América Latina, quizás es difícil encontrar un país que en los últimos 2 a 3 años haya adelantado diferentes actividades para garantizar, en términos de asistencia técnica en materia de educación, salud y de manera especial el tránsito de una cantidad de personas que en estos momentos huyen de una dictadura. Colombia todavía requiere mucho más tiempo para poder atender esta situación, pero hay una realidad que no podemos tapar. Si bien nos falta trabajo para tener una mejor capacidad y disposición de atención, creo que es inevitable trabajar este tema. Es imposible, por lo menos no lo veo yo en el corto plazo, que Colombia cierre la frontera, que adelante un proceso de deportación o que no atienda los requerimientos. Creo que la única salida es apropiar recursos, buscar nuevas fuentes de financiación fiscal y atender las necesidades que, en mi opinión, van a ser por lo menos 4 millones de venezolanos en el 2021. ¿Financiación interna, Jairo? Financiación interna, muy seguramente se va a trabajar un empréstito. Se sabe que ya se ha tocado las puertas de la CAF, del Banco Mundial, del BID, para establecer no solamente un crédito puente que permita mirar si se puede adelantar este proceso, pero muy seguramente se requiere también cooperación internacional. Si uno mira lo que pasó en Europa, países como Alemania, que tienen una capacidad económica muy superior al promedio internacional, muy por encima de Colombia, se vio la necesidad de acudir a fuentes internacionales. Casi el 30% del actual trabajo que tiene Alemania son empréstitos, el 70% son fuentes internacionales. Colombia creo que debería copiar el modelo alemán, guardadas las proporciones en términos políticos y fiscales, para evitar que ocurran casos tan graves. El país que más problemas tiene actualmente en términos de xenofobia es precisamente Alemania, por cuenta de la apertura en materia de migración. Colombia creo que no se puede permitir eso con venezolanos. Señor Ospina, bienvenido también. Hay quienes dicen que hay la responsabilidad histórica de Colombia de ayudar a los venezolanos y tener esa responsabilidad de todo lo que conlleva, de poner recursos, de lo que dice Jairo, de buscar financiaciones internas, externas, de ajustar el presupuesto, la cifra de comprometer el 10% del presupuesto nacional en los próximos años. Si esto continúa así, pues no es nada alentador para el país. Mi pregunta es, ¿hay esa responsabilidad real? Bueno, yo creo que tenemos que... Es decir, durante los años 80 y 90 nosotros generamos un flujo migratorio hacia Venezuela enorme. Deben haber sido 1 o 2 millones de colombianos los que hayan migrado hacia Venezuela en su momento. Pero más allá de eso, de la responsabilidad histórica, el tema es un hecho que ya están acá. Los venezolanos están acá, la frontera es enorme, son 2.000 y pico kilómetros cuadrados, kilómetros, esto es enorme, y la posibilidad de taponar la frontera es ninguna. Es decir, que si pensamos en tener una fuerza pública que tenga el control directo sobre todas las trochas y todos los pasos que hay en la frontera, eso nos tocaría disponer de prácticamente toda la fuerza pública para poder hacer eso, y no vamos a poder hacerlo. Lo segundo es un tema humanitario, es un tema que es muy difícil evitar el tema porque
desde el punto de vista humano, es decir, son migrantes de unas condiciones muy difíciles y toca atenderlos, es decir, los recursos puede que no estén, puede que haya que buscar fuentes externas, habrá que buscar otras fuentes o utilizar las mismas fuentes disponibles de alguna forma entre los colombianos y hacerlas más eficientes. De alguna forma lo que va a tocar es ser mucho más eficiente en la utilización del gasto público y ver cómo enfrentamos ese problema que ya está, independientemente de que nos guste o no, ya está. Es decir, ya en Colombia fácilmente hay 1.200.000 venezolanos y hay que atenderlos y hay que ver cómo podemos hacer lo necesario para que ellos tengan unas condiciones de vida dignas. Representante, frente a lo que dice el señor Ospina, es imposible taponar la frontera, dice él. Yo lo pongo sobre la mesa. ¿Es verdad? ¿Es imposible taponar la frontera? Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿por qué es políticamente correcto? ¿Por qué es terrible decir que es imposible taponar la frontera? Por la misma geografía de la frontera, que es una frontera completamente porosa, por donde no podríamos ejercer ningún tipo de control, pues lo suficientemente estricto para evitar el tránsito completo. Pero yo lo que voy es que ya vamos con 1 millón de venezolanos. ¿Cuándo vamos a poner un techo o un tope para empezar de hablar de algunos controles migratorios? No pero hablar de cerrar la frontera. Sí, pero pretender hacerlo completamente es un imposible práctico, pero efectivamente con estos permisos de permanencia que tienen una duración de 2 años, pues llegará el momento que si esto continúa como va, si se está hablando de una cifra cercana a los 4 millones de aquí a unos años, es decir, que se va a cuadruplicar el número de personas de Venezuela en Colombia, pues sí habría que acudir a algún tipo de mecanismo de control migratorio, porque como les digo, esto no puede ser eterno o un barril sin fondo cuando no hay recursos ni capacidad. ¿Hay que ponerse más duros, representante, en la frontera antes de que Colombia tenga que asumir todas esas cifras que estamos mirando? Tenemos que agotar algunas etapas. Aún no se ha activado la Carta Democrática de la OEA. Ese es un paso importante que se debe dar para enviar un mensaje concreto. No soluciona el problema fronterizo, pero tenemos que avanzar en ese aislamiento de la dictadura. Yo veo al señor Maduro que va a China a pedir recursos y le acaban de autorizar 5.000 millones de pesos en créditos. Ahí es donde habría que enviar una nota de protesta desde la Cancillería. Yo desde el Congreso quiero solicitársela a la Cancillería porque todo el mundo tiene que asumir una responsabilidad. Ahí es donde no coincido, Jairo, con usted cuando dice que el país se endeude o que busque empréstitos. ¿Cómo puede hacerlo si no es una responsabilidad exclusiva de Colombia, sino del concierto internacional que tendrían que aportar de forma directa y ponerse la camiseta a la hora de atender esta crisis migratoria que nos duele a todos? Porque es que es muy fácil de hablar de cifras, pero detrás de esas cifras hay familias enteras que están sufriendo y evidentemente no solamente los colombianos, sino toda la región y el concierto internacional se debe alinear en ese propósito. Pero Jairo, aquí puede haber una doble moral y se lo decía con todo respeto al representante. Es que decir taponar la frontera es como políticamente incorrecto. El que lo diga es como, no, ¿cómo van a matar a los venezolanos en la frontera, devolverlos a su país? Pero también hay que pensar en la gente de adentro. Cuando países como Ecuador y Perú decidieron pedir los pasaportes, pues la región se les vino encima y tuvieron que echarse para atrás. Entonces, ¿responsabilidad de quién? Porque el que quiere cuidar sus fronteras le caen encima también. Andrea, aquí la responsabilidad yo creo que tiene que ser compartida desde el punto de vista solidario. Yo tomo, por ejemplo, las palabras del profesor Ospina cuando dice quizás uno de los mecanismos que vamos a tener que utilizar es mejorar la capacidad o por lo menos la calidad del gasto público desde el punto de vista de tener unos recursos que nos permita atender a menor costo una situación alarmante. Yo sin duda entiendo la posición del representante, esa es una situación crítica, pero yo creo que estamos muy lejanos a la realidad si pensamos que podemos en términos políticos o en términos eminentemente administrativos establecer una cuota de ingreso de personas que huyen de una dictadura, bien sea para utilizar el territorio colombiano como un lugar de tránsito o como un lugar de destino final. Yo creo que Colombia es en estos momentos el país que tiene que asumir los mayores costos relacionados con la crisis que se vive en Venezuela. Yo no veo un presidente, y mucho menos a Iván Duque, que creo que es quizás la persona que le va a tocar la situación mucho más crítica en el corto plazo, estableciendo cupos para que cierto tipo de personas entren, mover fuerzas a la frontera para garantizar que 2.200 y algo kilómetros estén cubiertos de la mejor manera. Creo que nos sale más costoso el traslado de los uniformados a la frontera que atender los
gastos que demanda la presencia de 4 millones de personas. Yo lo que creo que en estos momentos el debate muy seguramente se va a centrar es de dónde vamos a sacar los recursos. Pensar que tenemos que asumir una deuda internacional por cuenta de un empréstito sin duda va a generar problemas. Es más, Andrea, le anticipo que para las elecciones del año 2022 uno de los asuntos de debate más difíciles girará en torno de cómo vamos a financiar la migración venezolana y de qué manera se puede adelantar políticas. Saldrán cosas difíciles, pero yo creo que para Colombia tiene las manos atadas. O busca dinero o se inventa mejores mecanismos para el gasto público, pero no le puede cerrar la frontera a Venezuela. Yo sí aspiro que para ese año ya no esté Maduro en el poder. Es que hay que pensar en un escenario que esto ya está tocando fondo y cuando parece serlo aún hay posibilidades de llegar más bajo, pero definitivamente esto no da espera y yo creo que el gobierno tiene la mejor intención, ha proyectado un documento COMPES que se va a expedir porque está dispuesto a asumir parte de la carga que genera esta crisis humanitaria, pero definitivamente hay que pensar en medidas de un mediano o largo plazo para resolver el problema. Claro, pero sin duda ese es el problema de fondo, que Maduro salga del poder, pero al otro día no van a regresar los venezolanos, representantes, eso va a durar años hasta volver a construir ese país. Mientras tanto, ¿quién va a tener que soportar puede ser más rápido de lo que pensamos? Es que los venezolanos no necesitan que los colombianos los dejemos dormir debajo de un puente, vienen de un país supremamente rico y yo sí creería que el regreso sería no automático, obviamente, pero sí en muy corto plazo ya tendríamos una situación normalizada. La pregunta del millón es cómo hacemos para deshacernos del dictador de la región. Señor Ospina, Colombia ha presionado a que la ayuda tiene que ser a nivel regional, ha llamado a los gobiernos de Ecuador, de Perú, incluso de Argentina, porque pues los migrantes venezolanos están caminando por todo el continente latinoamericano. La pregunta en realidad si el resto de países están ayudando, si hay esa solidaridad regional de cual el canciller Carlos Holmes Trujillo está hablando. Andrea, voy a responderte en dos partes. La primera, yo estoy de acuerdo con el representante en el sentido que debería caer Maduro rápido. Lo que pasa es que cuando hace 3 o 4 años uno pensaba en el tema Maduro, uno decía, no, va a caer ya, y no cayó. Entonces el punto concreto es que el soporte de Maduro es un soporte tan vinculado al narcotráfico y al delito que la protección que le van a dar los que están alrededor de él va a ser grande y no va a ser fácil que salga. Yo pensaría que la situación está en un tema en el cual ya es muy difícil que se sostenga mucho, pero ahí está. Por el otro lado, el tema de la participación de los otros estados y la colaboración, yo no la veo. Es decir, yo trabajo con el Ministerio de Hacienda, yo sé de números, lo que dice el representante es correcto, tenemos un hueco de 26 billones que tenemos que ver cómo tapar, y yo no veo dónde vamos a sacar recursos adicionales, es decir, los recursos que hay son los que hay, no hay más. Nos toca trabajar con lo que hay y hay que ser muy eficientes en el uso de esos recursos y ver cómo empezamos. Por ejemplo, hay un tema central, hay que cómo vinculamos a los niños venezolanos a los colegios, cómo podemos engancharlos de una vez, cómo podemos ver de alguna forma generar puestos de trabajo. Yo creo que en el campo tenemos esa opción. Nosotros tenemos una migración enorme, digamos, ya estamos al 82% en las ciudades. Necesitamos gente en los campos, de alguna forma algo haremos, pero pensar que vamos a conseguir recursos adicionales mayores, pensar que tenemos la capacidad de multiplicar el presupuesto, eso no es verdad. Entonces nos toca trabajar con lo que hay y ser supremamente eficientes. Y pues si nos ponemos a esperar a que otros nos vayan a aportar, eso no va a pasar en el corto plazo. Es decir, no va a pasar. Y por lo tanto tenemos que trabajar con lo que hay y ser muy eficientes. ¿Que nos va a valer un poco de dinero? Claro, nos va a valer dinero, por supuesto, pero el dinero curiosamente es el mismo que tenemos y ver cómo lo redistribuimos. El otro punto de cerrar la frontera, sí, eso es imposible. Es decir, no es inclusive, así tomaran la decisión, no tenemos cómo, es decir, no, lo que dijeron ahí es cierto, es decir, nos saldría más costoso movilizar la tropa que lo que haríamos, y en la práctica no va a funcionar. Ahora, señor Ospina, no nos vayamos tan al radicalismo de taponemos la frontera o cerrémosla, pero lo que dice el representante es pongámonos más duros. Sí, pero tú tienes que tener en cuenta que aunque te pongas muy duro, ellos están migrando y ellos tienen la posibilidad de estarse moviendo, el territorio es enorme y nuestra capacidad de control territorial es relativamente limitada. Segundo, nosotros tenemos problemas internos muy graves, entonces tenemos que concentrar nuestras tropas y nuestras fuerzas en nuestro propio conflicto. Es decir, que no es un conflicto por el poder, ¿no? Ya es un conflicto directo y abierto por el narcotráfico. El guacho no está pensando en tumbar al presidente Duque. El guacho está pensando en sacar las 48 toneladas de coca que tiene guardadas. De acuerdo. Entonces,
Son temas totalmente distintos, entonces nuestra capacidad logística está muy concentrada en nuestro propio problema, nuestra capacidad de control es muy limitada, así que yo pienso que uno puede pensar con el deseo, pero la realidad, poder controlarlo va a ser muy difícil. No hay más solución que enfrentarnos a las condiciones que está, con los recursos que hay y ver qué podemos hacer, pero obviamente sí hay que atender a los venezolanos, eso sí, no hay nada que hacer, hay que hacerlo. Es un problema humanitario y es un problema supremamente serio. Yo tengo una visión además un poco torcida sobre el tema, en el sentido que yo creo que todo cerebro es muy valioso. Ajá. Para mí, curiosamente, aunque nos cuesten dinero que estén aquí, van a aportar. Desde mi punto de vista, cada mano y cada cerebro que llegue nuevo al país y que pueda aportar lo que genera más riqueza. Es una visión del tema. Yo sé que tendremos una crisis inicial, pero yo sí creo que han llegado mucho venezolano preparado. Es decir, yo conozco mucho venezolano, está trabajando en la ciudad, que está haciendo las cosas y que hay gente preparada, gente con unos niveles culturales muy altos. Sí, y me lee de la mente, señor Ospina, porque yo iba a citar a Alicia Bárcenas, de la secretaria ejecutiva de CEPAL, representante durante el Foro Económico Mundial de este año. Ella ha dicho que resalta lo esencial que resulta ser la migración para la democracia, la diversidad, el desarrollo sostenible de las naciones, y dice que la migración masiva de venezolanos hacia Colombia puede ser considerada como un fenómeno que contribuye al codesarrollo del país. Ese es un aporte que es cierto y que en esa primera generación de migrantes venezolanos a Colombia se sintió en el sector petrolero y en muchos otros, pero definitivamente con el paso del tiempo esto se ha convertido en una bomba social. Yo le tengo pánico a una confrontación armada con Venezuela por las implicaciones que eso tendría, y por eso hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje que se utiliza a la hora de referirse a esa posibilidad, pero le tengo igualmente pánico a la bomba social que tenemos internamente en Colombia, porque imagínense ustedes diciéndole a los colombianos que vamos a ampliar la base del IVA, no solamente para financiar a los hermanos venezolanos que lo requieren, sino para cubrir los huecos del presupuesto general de la nación. Ahí es donde las palabras quedan un poco en el aire, porque cuando le tocan el bolsillo a la gente, pueden ahí sí tener verdaderos brotes de xenofobia, que yo creo y quisiera, y lo pienso que no debe ser así. Yo veo un venezolano y es como si viera a un hermano colombiano de cualquier otra región del país, en medio de la diversidad que tenemos, pero no descuidemos esa realidad, porque de pronto nos puede estallar la bomba en las manos y ya puede ser demasiado tarde para decir que necesitamos una solución de fondo y no pañitos de agua tibia como podríamos estar planteando en este momento. ¿Y por qué no? ¿Por qué no cuando estamos en una guerra se les pide un impuesto adicional a los ciudadanos de X país? Sí. Cuando hay un terremoto se eleva el IVA por unos años, eso pasó ahorita, lo recuerdo en Ecuador, para poner la historia de Colombia es esa. ¿Por qué no para los venezolanos representantes? Se podría hacer perfectamente, pero es que venimos de un IVA del 16 al 19% que se cobró el año anterior. Digamos, la carga tributaria de las empresas es bastante alta. Este gobierno viene con un programa de reactivación económica. El proceso de paz nos cuesta 2 billones de pesos al año aproximadamente, y nos están diciendo que atender a la población venezolana serían 4 billones y medio, es decir, que nos cuesta el doble atender a la población venezolana que atender los compromisos de los acuerdos de La Habana. Entonces, seamos realistas, estamos trabajando con recursos limitados. Yo quisiera tener un mensaje más alentador pensando en los colombianos que nos están viendo, pero también en los venezolanos que lo hacen, pero hay que ser realistas que esto ya tocó un fondo que es insostenible para Colombia, para Venezuela, y definitivamente hay que buscar una solución de fondo y hay que ser más agresivos en lo que puede ser la participación de la comunidad internacional en esta problemática. Jairo, antes de la pausa. Andrea, dos cosas. Si uno mira lo que ha sido la historia de Colombia, por lo menos en los últimos años, desde el punto de vista del gasto público, en Colombia hemos tenido impuestos para la paz, impuestos para la guerra, una cantidad de contribuciones relacionadas con la necesidad de apoyar, por ejemplo, lo que fue el apoyo que brindó Estados Unidos con el Plan Colombia. Se habla de una cantidad de impuestos, estamos tratando de sacarlo del proceso de paz, pero también hay una realidad que no podemos ocultar. Quizás en la presentación que se hace en un comienzo, el canciller Carlos Holmes Trujillo plantea 3 escenarios, pero sin duda el escenario más difícil es el de los 4 millones de personas aquí en el país, pero mientras que no caiga la dictadura, pues hay que mirarla, que va a llegar, ¿no? Hay que mirar el peor escenario. Hay que mirar el peor escenario. 2, fíjate una cosa, yo creo que la salida de Maduro va a tomar más tiempo. Él todavía está aferrado al poder, tiene un soporte, como lo dice el doctor Ospina, muy fuerte en los militares, el narcotráfico sigue entregando dinero, y yo lo que veo es que se va a incrementar
aumentar, o por lo menos es la tendencia que uno puede establecer. Ante esa realidad, creo que lo único que tiene Colombia por hacer es asimilar a los venezolanos, explotar la capacidad intelectual que muchos de ellos tienen. Algunos ya llegaron. Tú y yo tuvimos la oportunidad de compartir en el externado con muchos venezolanos y hubo una generación muy importante que llegó. Hoy día quizás la generación que está llegando no tiene el talento o la formación académica que tenían los que llegaron en un comienzo, pero yo creo que tienen que ser integrados a la sociedad. Hay que buscar mecanismos que les permitan a ellos trabajar. Muy seguramente se puede establecer hasta un porcentaje mínimo de aporte que ellos le presten al fisco colombiano desde el punto de vista de la vinculación laboral que tenga. Muy seguramente vamos a vernos en la necesidad de incrementar esas tasas, pero creo que sí hay que traerlos. El tema de educación, y hay ciudades muy importantes como Cali, que le abrió las puertas a todos los venezolanos para que en sus colegios y establecimientos educativos hasta bachillerato tengan la oportunidad de inscribirse sin costo alguno. Muchas ciudades están replicando eso. Yo creo que el principio de realidad es esa. Tenemos que asimilarlos, aprovechar lo mejor que llega y evitar mayores problemas porque van a existir, pero en estos momentos yo creo que Iván Duque y el presidente que viene difícilmente va a tener la capacidad de tomar decisiones de política pública restrictivas en la frontera. Vamos a una pausa. Colombia debe destinar más recursos propios para atender la migración venezolana. El hashtag de hoy es Zoom Migración. Los invito a participar @NTN24Zoom. Natalia ya es nuestra primera tuitera que nos dice que es una crisis que debería asumir Venezuela al aceptar todas estas situaciones. No solo se ve afectada la economía de los colombianos, sino también quita oportunidades laborales. Diego comenta, sí deberíamos apoyar a nuestro vecino país, así como ellos en algún momento nos dieron oportunidades de progresar al vernos limitados por los malos gobiernos de Colombia. Y Andrés comenta, se debió tener un control desde que se vio el incremento de migración de los venezolanos a Colombia. Sí debería haber cierto presupuesto de ayuda, pero no incrementando más gastos a Colombia, ya que es un problema de Venezuela por un mal gobierno. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy debatimos si Colombia debe destinar más recursos propios para atender la migración venezolana, luego de unas cifras complejas que dio el canciller colombiano Carlos Homs Trujillo al, por ejemplo, decir que en el peor escenario podrían llegar a Colombia 4 millones de venezolanos y que hay un impacto fiscal de migración venezolana que equivale al 0,5% del PIB. Puedo darles alguna cifra que puso ayer sobre la mesa el canciller colombiano. Pero sigamos con el debate y quiero explorar otros ángulos. Si el presidente Iván Duque le cierra el paso a los migrantes, ¿se convertiría en el Maduro que deportó a cientos de colombianos en el 2015? Recordemos que en ese año la frontera colombo-venezolana vivió un drama humanitario. Nicolás Maduro expulsó al menos a 22.000 colombianos por la zona fronteriza con norte de Santander. Revivamos ese momento. En varios buses llegaron a territorio colombiano más deportados por el gobierno de Nicolás Maduro, cuando denunciaban el lamentable maltrato al que continúan siendo sometidos por las autoridades venezolanas. La realidad se hizo evidente. No, que tenemos como 4 días sin comer, sin dormir, estamos mal. ¿Por qué 4 días sin comer? ¿Por qué? No había comida, ya la invasión para comer. ¿De dónde la sacaron? ¿De su casa? Sí, nos sacaron. Dios mío, Dios. Dame un segundo. Siga, señora, siga, por favor. Mire, este es el drama de los deportados. En este estado llegan a territorio colombiano. En medio de las más deplorables condiciones, explican que son detenidos y aislados sin comida para después ser expulsados. Nosotros necesitamos al señor presidente Santos y si tiene miedo a Maduro, que por qué no viene y le pone la cara aquí a nosotros los colombianos aquí en la parada. El drama lo ha padecido al menos 1 millar de colombianos, obligados a abandonar sus viviendas, sus pertenencias e inclusive sus familias. Nosotros estamos sin desayuno, sin almuerzo, sin nada. Nos sacaron de la casa, estábamos durmiendo y me sacaron, el niño estaba durmiendo y señora, salga con lo que tenga encima, lo que podíamos agarrar en las manos, con eso nos vinimos. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. A pesar de la desesperanza y de los abusos sistemáticos, permanece intacto el orgullo. En la frontera todo cambió. Lo que hasta hace unos días era el paso para el intercambio social, cultural y económico para las dos naciones, ahora es el epicentro del drama. Señor Ospina, ¿eso no es una opción o sí es una opción? Es decir, los que ya están en Colombia, se quedaron en Colombia, empezar a deportar venezolanos, ¿es una opción? No, eso no existe. No. Eso no es posible. Es decir, primero desde el punto de vista humanitario eso no tiene una aceptación internacional de nadie. Yo creo que independientemente de que tengamos que gastar más o menos recursos, la posibilidad de sacarlos es ninguna. No podemos.
Es decir, yo creo que todos hemos visto en Bogotá, en los supermercados, muchachos trabajando, en las bombas de gasolina, en la calle vendiendo productos, en el Transmilenio ofreciendo dulces, lo que corresponda. El punto concreto es la posibilidad real de generar un proceso de deportación masiva no existe. No funcionaría. Yo no creo que los colombianos estemos de acuerdo con eso. Otra cosa distinta es tener que manejar más recursos. Ahí no es mucho lo que vamos a poder hacer. El conseguir recursos adicionales no va a ser fácil. Es decir, yo se lo digo como hacendista público, es decir, los recursos que hay en este momento son muy escasos. Tenemos un hueco grande, un hueco casi de 26 billones. Digamos que los vamos a recortar a 10, 12, lo que toque, pero va a tocar utilizar los mismos recursos disponibles. Pensar que vamos a conseguir más recursos, o que Chile nos va a mandar una plata importante para ayudar a los venezolanos, o que España va a mandar 10 millones de euros, eso no es real, eso no es real. Entonces nos toca afrontar una realidad, es que el país está recibiendo migrantes por todos lados, una realidad muy dura. Cuando uno camina por las carreteras colombianas, los ve caminando, ve señoras embarazadas, hombres cargando niños sin zapatos, es decir, una situación muy complicada desde el punto de vista humanitario, y eso hay que afrontarlo. Es decir, la posibilidad de devolvernos a Venezuela es ninguna, eso no va a pasar. Y el segundo punto es que tenemos un Maduro muy complicado, muy difícil, un dictador ya muy enraizado. Yo veo una situación muy deteriorada, es decir, la inflación, la situación económica, uno pensaría que en algún punto tiene que reventarse, pero eso decíamos hace 2 años y no pasó. ¿Y por qué no sería una opción, como dice el señor Ospina, si Donald Trump llega con esas políticas de migración, separa familias, los niños de 3 años no saben dónde están sus mamás, el deporter in chief fue Barack Obama? Es decir, ¿por qué el señor Ospina dice eso no es una opción y los grandes potencias de otros países lo hacen? Yo creo que y tiene sus políticas migratorias clarísimas. No, pero yo creo que nosotros también tenemos nuestras políticas migratorias muy claras, y yo estoy de acuerdo con el doctor. Yo creo que sí, estamos permitiendo que los venezolanos ingresen y les estamos atendiendo, no solamente del gobierno nacional, sino desde los gobiernos territoriales. Y yo creo que el doctor Ospina también tiene razón en esto. Hay que tener en cuenta que el tema de deportaciones masivas a una dictadura, yo creo que no sería de buen recibo a nivel internacional. Una cosa fue lo que hizo Bill Clinton en los 90 frente al fenómeno de las maras. Hay que tener en cuenta que en Los Ángeles se convirtió en la ciudad principalmente receptora de los excombatientes de las guerras centroamericanas, especialmente los salvadoreños. Llegó un momento en que se les salió de las manos y Bill Clinton tomó una decisión polémica, pero existían 2 cosas que quiero resaltar. Primero, comenzó a deportar a todos los extranjeros indocumentados que tenían antecedentes penales. Entonces ahí hay un punto que es determinante. Que el número en Estados Unidos era muy grande, sí. Que en Colombia no existe número, ahí hay una diferencia. Y en segundo lugar, los exportó a países que ya estaban en condiciones democráticas completamente diferentes. El primer año de la deportación, por lo menos a El Salvador, es el año de 1996. 4 años después de la firma del proceso de paz, tenían unos recursos internacionales que también les permitía adelantar eso. Yo no veo al gobierno colombiano enviando deportados a venezolanos a un país donde hay un dictador y con dinero o con algún tipo de recurso debajo del brazo para que lo reciban. Yo creo que es imposible. La política colombiana en términos migratorios yo creo que es clara: recibir a los venezolanos, disponer de recursos para atenderlos, y la sola mención que hizo el canciller Carlos Holmes Trujillo ayer de disponer la realización de un COMPES para atender esta situación en términos fiscales, yo creo que confirma que Colombia tiene el tema claro. Representante, los colombianos pueden estar preguntándose también, yo tengo necesidades, aquí hay un montón de necesidades, hay cuestiones de salud, de educación, bueno, como en todos nuestros países de América Latina, que no están resueltas por el Estado, pero se están supliendo las de otros. ¿Qué se les dice a los colombianos que se preguntan eso hoy? Efectivamente, el país ha aguantado y con generosidad viene atendiendo a la población venezolana, pero eso tiene su límite y sus autoridades tienen que salir a definir cuál es el límite, porque eso, como he utilizado la expresión, no es un barril sin fondo, y por eso sí me preocupa las cargas tributarias que pueda ocasionar, no solamente de la problemática de los venezolanos, sino que hay que decir con claridad que la situación fiscal del país no está boyante, y eso nos va a obligar a apretarnos el cinturón de muchas maneras, tanto al gobierno pero también al ciudadano que nos está viendo. Y sobre este tema de la deportación, un comentario muy breve, Andrea, porque hay que ver cuál es el fenómeno de estas personas que están llegando de Venezuela y que están entrando a engrosar los grupos armados ilegales. No los podemos perder de vista. ¿Qué dicen los informes de inteligencia? ¿Se podría deportar a una persona si hay alguna sospecha de que tienen alguna cercanía con esos grupos armados?
¿Es excesiva la medida? Yo a Duque no lo veo, al presidente Duque no lo veo deportando venezolanos, como sí lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, que deportó a un joven venezolano de 28 años, Loren Saleh, y que hoy está en el SEBIN, 4 pisos bajo tierra, siendo torturado por la dictadura, y ese es un caso lamentable y triste que no se puede repetir en Colombia, pero por motivos de seguridad nacional, de seguridad ciudadana también, habrá que entrar a revisar el vínculo. Entonces usted no cierra mucho la puerta a esas deportaciones, revisando qué antecedentes. Yo no sería absolutamente, cuando hablaba el profesor Libreros de las maras, si está la presencia de venezolanos vinculada a algún tipo de actividad criminal, pues se judicializará conforme a las leyes colombianas, pero en otros casos no podemos descartar una herramienta como la deportación para salvaguardar los intereses de Colombia y de los colombianos. Señor Ospina, ¿qué le parece lo que dice el representante? Sobre todo quizás a venezolanos que hayan infringido la ley. Incluso lo estaba haciendo Chile con colombianos que tenían un fallo, tenían un juicio, pues los estaban sacando de las cárceles y deportándolos a Colombia. No, eso sí es correcto. Es decir, si un venezolano viene a delinquir, pues hay que deportarlo. Eso sí no tiene el menor problema. El punto es un poco más complejo cuando uno piensa en una familia que tiene un niño, por ejemplo, y sabe perfectamente que ellos no han cometido ningún delito, que vienen porque tienen una necesidad muy grande y que si uno los deporta, en términos reales, está condenando a morir de hambre al niño. Entonces eso sí es muy difícil. Muy difícil, es decir, desde el punto de vista humano, pensar uno que uno no va a aceptar que esa es una realidad que está allá y que aquí coma poquito o coma mucho va a comer, allá no. Entonces es complejo. Los que violan la ley se van, sin duda, eso sí no tiene ningún problema. Es decir, uno que esté vinculado, por ejemplo, en el Catatumbo, con los grupos que ya, es decir, la información que uno tiene es que casi el 80% de los hombres que están trabajando armados allá son venezolanos. Ya en este momento eso ya pasó, ya ocurrió. Obviamente, si uno captura a alguien que está cometiendo un delito, tiene que deportarlo, punto. Entonces, eso es sin miramiento mayor. El punto es más complejo cuando hablamos de situaciones de personas que realmente son honestas, de personas que realmente tienen una necesidad vital muy compleja. Sí. Y también hablamos de una necesidad en términos fiscales del país muy compleja también. Nosotros tenemos un espacio fiscal muy reducido y nos toca ser supremamente eficientes. Pensar que vamos a generar más gasto público para poder atender a los venezolanos, yo no lo veo realista. Nos toca trabajar con lo que hay y nos toca ser muy solidarios desde el punto de vista de comunidad, de sociedad, de colombianos con venezolanos, que en últimas somos la misma nación. Claro, pero usted dice nos toca trabajar con lo que hay y muchos se pueden preguntar, ¿lo que hay qué es? ¿O lo que hay es suficiente? ¿Hasta para qué alcanza? Yo creo que por este términos educativos perfectamente podemos cubrirlos a los niños venezolanos que lleguen. Yo no creo que tengamos mayor problema porque tenemos espacio. Tenemos espacio en los colegios, tenemos recursos suficientes, de hecho tenemos docentes de sobra en este momento. Ese punto no me preocuparía. El tema de salud es más complejo porque el tema de salud requiere más recursos, pero en un momento determinado toca, es decir, si un niño venezolano, o un papá, o un viejo, o el que sea, una señora llega enferma a un hospital, toca atenderla. Eso no hay punto medio. Es decir, que sea venezolano o no sea venezolana es indiferente. Podría ser China, igual tocaría atenderla. De acuerdo. El punto central es, tenemos que trabajar con los recursos disponibles. Pensar que vamos a conseguir más recursos adicionales es iluso. No veo de dónde, no tenemos los recursos. Entonces toca trabajar con lo que hay. Y ser lo más eficientes posible. Pero no vamos a poder generar una migración masiva o deportarlos, eso no tenemos cómo hacerlo. Ahí es donde yo... la realidad, ya están aquí, hay que atenderlos, hay que ver cómo los podemos colocar a trabajar, hay que ver cómo podemos hacer el mejor uso de ellos, y yo pienso que en el largo plazo esa migración es mucho más beneficiosa de lo que la gente cree. Ahí es donde yo puedo llegar a disentir, porque es que lo que me preocupa es que Maduro desconoce que hay una crisis humanitaria, y eso es tapar el sol con un dedo, pero salió sonriente y campante de Naciones Unidas en la última Asamblea General. Y cuando escucho estos discursos que hay que trabajar con lo que hay, me parece que termina siendo una actitud, con el respeto de mis compañeros, pero que termina siendo un poco complacente
trasciende, que yo sé cuáles son las circunstancias y nadie tiene la receta mágica para resolver esto de buenas a primeras, pero de alguna forma estamos siendo conformistas con la realidad que tenemos. Que sí es que alcanzan los colegios para los niños y sobre todo los niños venezolanos, que a uno le parte el alma verlos en televisión caminando por las carreteras colombianas, pero tenemos la ilusión en Colombia de llegar a la jornada única escolar y faltan 40.000 o 17.000 nuevas aulas para poder cubrir una situación de esas. Entonces decir que es que los colegios alcanzan no es del todo cierto, y los recursos del sistema de salud también están bastante deteriorados. El porcentaje de personas en el régimen subsidiado es bastante alto y va en aumento, y los contribuyentes y los recursos propios del Estado no dan para cubrir esa demanda. Entonces yo sí creo que llegó la hora de generar una gran olla de presión para que la dictadura sea verdaderamente aislada y no se agote ningún mecanismo pretendiendo nuevamente que el dictador salga de su zona de confort. Pero Andrea, fíjense, digamos que la estrategia que plantea el representante tenga un éxito o que sea viable en par meses. Si en estos momentos sale el dictador Maduro, muy seguramente Diosdado Cabello va a tomar el poder y la situación va a ser mucho más crítica, pero seamos más generosos con la vida para darle la razón al representante y digamos que se van todos estos dictadorzuelos y los lugartenientes que tienen al lado, nos vamos a elecciones y gana la oposición. El Banco Mundial y el BID coinciden en que son 12 años para reconstruir lo que esta dictadura destruyó. Hasta que no lleguemos a 12 años, difícilmente muchos de los venezolanos que actualmente se encuentran en Colombia van a regresar a Venezuela, porque el proceso de reconstrucción es muy fuerte, y además que si se abren elecciones no faltará el momento de cualquier elección en que nuevamente los chavistas se acerquen al poder y, ¿por qué no?, accedan nuevamente al poder y el proceso se puede trancar. Yo creo que lo más realista en estos momentos es que nosotros aceptemos que tenemos que ser más recursivos, más ingeniosos, tenemos que buscar mecanismos, como dice el doctor Ospina, para mejorar el gasto público, ahorradores, porque yo creo que la realidad es esta, y en mi opinión la realidad es muy sencilla. En el 2021 vamos a tener 4 millones de venezolanos que necesitamos que estén integrados a la sociedad, educados, que se estén vinculando a las actividades productivas bajo 2 presupuestos. Es una atención humanitaria y un compromiso colombiano, y 2, en eso también coincido con el doctor Ospina, a mediano y largo plazo los beneficios de la llegada a los venezolanos lo vamos a sentir en temas económicos, de desarrollo, culturales y de integración. Esos escenarios sin hablar de una escalada militar, ¿no? Sin hablar de una escalada con lo militar. Que tenemos ahora, pensando en términos de prospectiva. Antes de para agregar, pues yo veo que se le han venido confiscando una serie de bienes a estos personajes de la dictadura. Entonces, ese mecanismo internacional de confiscar esos bienes, pero que sean precisamente para financiar ese coletazo migratorio, sería una buena idea, porque Diosdado Cabello con sus aviones y sus testaferros tendría mucho que aportarle a este caso en particular. Un avioncito de 33 millones de dólares, ¿no? Esa platica serviría mucho. Vamos a otra pausa. Colombia debe destinar más recursos propios para atender la migración venezolana. El hashtag es #Migración. Laura dice que el país debería hacer una reforma migratoria urgente para encontrar las soluciones necesarias para esta problemática. Catalina comenta que los recursos del país se deberían destinar para mejorar la salud y educación, además de apoyar el emprendimiento colombiano. Y Alicia dice que Colombia no debería ser el único país que debe preocuparse por invertir recursos. Debería ser una causa internacional. Seguimos aquí en el debate Zoom a la noticia. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy debatimos si Colombia debe destinar más recursos propios para atender la migración venezolana. Jairo, usted ponía el ejemplo de escenarios. Maduro cae, entra Diosdado Cabello, hay elecciones. Esto, según el BID, demoraría 12 años en que un país como este se recuperara. Pero estamos hablando sin el escenario que también está sobre la mesa y se maneja, al que todo el mundo le tiene miedo, le parece mala palabra, pero hay gente por detrás que lo está impulsando. La injerencia militar, un conflicto militar. ¿Qué debería hacer Colombia frente a esto? O sea, reforzar relaciones con Estados Unidos, me pego a mi aliado y escalar el conflicto con Maduro? No, yo creo que para nada. Sin duda, las relaciones internacionales tienen una valía muy importante. Bajo la administración del presidente Uribe, por ejemplo, unas estrategias que se manejó giró en torno de habilitar las bases militares colombianas para ejercicios compartidos con Estados Unidos. No sé si es el periodo que coincide con el doctor Ospina, que fue ministro de Defensa de la administración Uribe, pero yo creo que existen una cantidad de herramientas, pero pensar que nosotros podemos dejar que se llegue a un escenario de
enfrentamiento militar con los venezolanos, yo creo que sería muy difícil. Primero porque quizás el enfrentamiento sería por muy pocos días, pero los daños que se producen desde el punto de vista de infraestructura, de atentados, de vidas humanas y la reconstrucción de las relaciones sería desastroso. De migración. Y de migración también, ¿no? Sí. Sería un desastre. Yo creo que sería un desastre. Yo creo que en estos momentos Colombia tiene que ser lo suficientemente hábil y asertivo en temas de inteligencia, en manejo diplomático, pero pensar que nosotros, una de nuestras alternativas sobre la mesa, públicamente hablando, es el enfrentamiento con Venezuela, creo que es pensar equivocadamente. Pero una cosa es lo que uno diga también públicamente y otras cosas lo que se maneje detrás de bastidores. Pero Andrea, mira, todos los militares en el mundo juegan hipótesis de guerra. Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa, es porque realmente todas las opciones están sobre la mesa. Para Jairo. los militares sí, porque ellos piensan en hipótesis de guerra todos los días, pero quien toma las decisiones militares no son ellos, son los políticos, y en este caso sí hay que deslindar por completo ese tipo de responsabilidades. Esa es precisamente parte de la encrucijada, porque uno dice, no nos alcanza la plata para atender la crisis humanitaria, pues echemos mano de otros rubros del presupuesto, pero el presupuesto de seguridad y defensa, que se lleva más de 30 billones de pesos en el año, no se puede recortar, porque aquí no estamos atendiendo una catástrofe natural o temporal, sino que estamos enfrentando una dictadura que está provocando permanentemente al gobierno de Colombia, y por eso es que a mí me preocupa esa bomba de tiempo, donde no tenemos cómo atender a los venezolanos, tenemos que mantener y ojalá incrementar los recursos del sector defensa y seguridad para estar preparados para una amenaza real, no de iniciativa nuestra o de intervención nuestra, pero sí material defensivo, sabiendo que el arsenal bélico de Venezuela es superior al colombiano, y entonces ahí es donde nos encontramos en el peor de los mundos, y sí tenemos que echar mano de ese aliado estratégico y natural o permanente que son los Estados Unidos, que nos pueden dar una mano en ambos frentes de trabajo, por llamarlo así. Señor Ospina, frente a eso, esa escalada de conflicto con Nicolás Maduro, sí, no se ve bien en el ámbito, sin duda, ni diplomático, ni internacional. El resto de países salta, todos se asustan, el Grupo de Lima firma una cuestión de no intervención, pero saben que es una dictadura. Pero entonces vuelve a estar a Colombia contra la espada y la pared, porque en lo público se dice no una intervención militar, pero en lo privado... No, yo creo que la opción militar no existe. Tampoco es opción. Sí. No es opción. No es opción. Primero hay dos cosas. Por ejemplo, ellos tienen unos Sukhoi rusos que teóricamente les funcionan, pero es que para mantener un aparato militar hay que tener recursos. Y ellos en este momento no tienen recursos. Es decir, el deterioro físico de las condiciones de las Fuerzas Armadas venezolanas es total. Ellos pueden hablar y discutir y tratar de generar conflicto, pero es básicamente para poder manejar el tema colombiano como un problema interno y para poder mantener un discurso interno que les permita de alguna forma sostener su posición. Pero la realidad de un conflicto militar no existe. Esa no está dentro de la baraja. El punto distinto es qué vamos a hacer nosotros con la situación de ellos y con la gente que ya está acá. Es decir, yo no creo que vamos a poder rebajarlo. El recurso militar no lo podemos rebajar. Eso no se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos con un conflicto interno que tenemos que soportar. Nosotros estamos en un nivel de operaciones supremamente alto. Nosotros tenemos un ejército grande y tenemos unas fuerzas de policía importantes. Y tenemos que mantenerlas, que sostenerlas. Es decir, yo no apoyaría de ninguna forma una reducción de los recursos militares por ningún motivo. Pero pienso también que en el evento que se presentara una intervención venezolana, que los venezolanos intentaran hacer algo para tratar de distraer a la opinión pública, yo creo que no tienen las condiciones ni la fuerza física para hacerlo. Si ustedes observan, el general Patrón pasó algo hace 20 días muy importante. Se corrió el rumor entre las fuerzas militares de que iban a reducirles el salario porque no iban a subir lo suficiente y se iban presentando una resolución, una rebelión. Eso pasó hace unos 20 días. Le tocó salir el general Patrón a decir que no, que esto no era cierto, que cómo se les ocurría, que los militares tenían garantizados sus recursos, su comida, sus cosas. Pues obvio, ellos se sostienen en eso. Entonces, lo primero, y una cosa para el representante, el gobierno de Maduro ya está aislado. Ya está aislado. Yo creo que en el continente no hay nadie que tenga relación diplomática hoy con él. No creo que nadie tenga embajador. Sí. Es decir, la situación de él es supremamente complicada. Él está solo en el mundo, literalmente solo en el mundo. Que fue a Nueva York, sí, pero es que la regla internacional dice que para ir a la ONU hay un espacio dentro de Nueva York, dentro del cual puede ir cualquier persona, cualquier gobernante. Claro. Sí, han ido todos allá. Claro.
Entonces, digamos, el punto concreto es distinto. Yo no creo que exista la opción militar y yo sí creo que el punto no es cómo aumentar el presupuesto, porque no tenemos cómo aumentar el presupuesto. El punto es cómo distribuir mejor los recursos. Yo no veo tan difícil el tema de educación, porque es decir, el tema de la jornada única es un tema mucho más complicado, lo que parece, y requiere unos recursos que de todas formas no tenemos. Entonces, esa opción como tal, hoy en día no está a la vista, por lo menos de carácter inmediato. Sí. Sí tenemos un excedente de docentes y el tema que más me preocupa en términos reales es el de salud, porque ahí sí los recursos son muy escasos. Sé que queremos seguir debatiendo, pero no tengo más tiempo, representante, tengo que ir a una pausa. Sin tiempo ya, pero muy agradecida por el tiempo de ustedes. José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático, Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Les agradezco muchísimo por el debate. Muchas gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.